Gracias por venir a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. También nuestra segunda casa, un salón modernista, aunque el edificio de la calle del siglo XVIII, nosotros pues le hemos tomado también la medida y lo acoplamos a nuestra época modernista. Bueno, empezamos el ciclo de conferencias de la octava muestra modernista de Cartagena de Levante, y lo empezamos pues con un ponente, yo creo que conocido por algunos de nosotros, de la asociación, un viejo conocido, que ya tuvimos el gusto de tenerlo como ponente, y además también trabajamos con él en la radio, ¿te acuerdas, verdad? Hicimos alguna cosica en la radio en el 2017. Radio de válvula. Claro. Aquellas de válvula que a Maribela, casi, ¿verdad? Y bueno, la verdad que han sido siempre unas buenas experiencias. Y cómo no, queríamos revivir esta conferencia porque en su día pues la tuvimos y yo creo que daba mucho de sí. La gente se quedó con muchas ganas de más. Es lo que yo digo siempre, a la gente hay que dejarla con ganas. Porque si se va a empachar, pues como que no, ¿verdad? Y bueno, pues así fue, y hace unas semanas, muy poquitas, estuvimos también en Novelda presentando esta conferencia, la versión 01, está la versión 02, y la verdad que fue para ellos muy interesante, más y cuando hablábamos un poco en términos de aquí, porque es verdad que cuando hablamos de aquí, de la influencia de Egipto, de la cultura egipcia, de aquellos fenómenos, aquellas cosas que suceden en nuestra época, pues hablamos siempre en primera persona, el efecto que tienen aquí en Cartagena y en nuestra zona. Pero bueno, no dejó de ser muy interesante para ellos, y también creo que nos quedamos apuntados para presentar la 2.0, oye. Sí. Eso es. Bueno, pues ya con este tema, pues yo os lo voy a presentar, yo creo que todos lo conocéis, pero aún así yo lo voy a presentar. Pues Javier Sánchez Páramo es graduado en Historia del Arte por la UNED, máster en Egiptología por la Universidad de Murcia, comisario de exposiciones de la Asociación del Arte Sostenible, informador turístico, docente para la formación profesional del empleo, coordinador de extensión universitaria en la UNED de Cartagena, profesor, tutor en el mismo centro de las asignaturas de arte de las grandes civilizaciones antiguas, Egipto y el Próximo Oriente, que está ahora muy potente el tema, teoría del arte, cine, sociedad y renovación artística, docente en el máster de Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia, docente en cursos de cultura egipcia y arte antiguo en las aulas de mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Popular y el aula Rector Sabater de la Universidad de Murcia. Codirector del Seminario de la UNED de Arte y Cultura en la Antigüedad, y bueno, y infinidad de cosas más, conferencias, ponencias, donaciones a los pobres, en fin, de todo. Bueno, Javier Sánchez Páramo nos va a hablar de la influencia de Egipto en el modernismo, y muchos dirán que Egipto y el modernismo están bastante separados. Pero sí que es verdad que en la época modernista pues se dan una serie de hechos, descubrimientos, en las excavaciones que los arqueólogos están llevando en Egipto, y todos sabemos que el modernismo fue una esponja que absorbía prácticamente todo lo que iba ocurriendo, todo lo que iba sucediendo, y desgranaba todos estos acontecimientos y se quedaba con lo bueno, con lo mejor. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ver cómo la cultura de la época modernista va a acoger todo aquello que le resulta importante, voluptuoso, en fin. Mejor que lo escuchemos y nos lo cuentes, ¿verdad, Javier? Gracias y adelante. Pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, creo que me escucháis bien, ¿no? Sí, vale. Tengo buena voz habitualmente. Efectivamente vamos a ver, como dice el título de la conferencia, pues la influencia de Egipto en el modernismo. Incluso también veremos el sentido contrario, porque lo hubo, la influencia del modernismo en la visión que tenemos hoy del Antiguo Egipto. Pero antes, a modo de introducción, vamos a dar unas nociones muy básicas de historia del arte que nos van a ayudar a comprender un poco cómo puede haber una influencia del arte egipcio en el modernismo tantísimos siglos después, ¿vale? Todo es historia del arte, ¿vale? Y yo aquí hago lo que llamo el símil de la tortilla de patata,
¿vale? Imaginemos que tenemos un amigo en la estepa siberiana que se dedica a cuidar lo que cuiden allí, que no sé lo que es. El caso es que vamos a hablar con él y le decimos tortilla de patata. Y el hombre pues nos mirará con una cara como diciendo... Entonces, la forma de que él comprenda qué es eso de la tortilla de patata es contarle, mira, huevo, patata, aceite. Ahora pelamos las patatas, calentamos el aceite, las ponemos en la sartén y le contamos todos los ingredientes y todo el proceso que con esos ingredientes realizamos para hacer esa tortilla, ¿vale? Pues con la historia del arte pasa exactamente lo mismo, todo es la historia del arte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo mismo Rembrandt que Picasso? ¿Es que es lo mismo una esfinge de Egipto que un edificio modernista? Pues no, no es lo mismo, pero están en el mismo lugar, están en el mismo marco inmenso que es el de la historia del arte. Obviamente, para abordar el estudio de la historia del arte y poder comprenderla mejor, pues tenemos que fraccionarla, tenemos que dividirla en una serie de ingredientes y aprender qué hacer con esos ingredientes para crear un discurso. Obviamente nadie se subió al campanile de Florencia el día 1 de enero de 1401 y dijo, queda inaugurado a partir de hoy el Renacimiento. No es así, es un proceso. Y a lo largo de ese proceso se van arrastrando una serie de cosas, a veces con más intensidad, a veces con menos, a veces unas quedan en el olvido y se recuperan siglos después, otras se mantienen, y eso va como conformando todo el recorrido de la historia del arte, ¿vale? Un recorrido que la historiografía antigua entendía pues como lo entendemos si solo nos ceñimos a un manual, ¿no? Un recorrido lineal, arte prehistórico, arte clásico, Edad Media, gótico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un recorrido que no es así, es un recorrido que no es real, ¿vale? Quizá lo podamos entender, ese recorrido, de mejor manera si nos imaginamos un péndulo en el que vamos a empezar, por no liarnos más, en el arte clásico de Grecia y Roma. Ese arte ya llegaría a su máximo y empezaría a transcurrir hacia el arte medieval va avanzando, románico, gótico, y llegará un momento también que ese discurso, esos ingredientes que tiene el arte medieval van a llegar a un tope, no van a avanzar más, y vuelve a realizar el recorrido inverso y se va a ir dirigiendo hacia el Renacimiento que va a beber de ese arte clásico de Grecia y Roma. Igual va a ocurrir, va a llegar un momento que el Renacimiento va a frenar su recorrido y va a transitar de nuevo hacia el Barroco, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente igual, después vendría el Neoclasicismo, después vendría el Romanticismo, y en ese pendular, en ese recorrido, vamos arrastrando, como digo, diversos componentes, diversos ingredientes de ese devenir histórico, ¿vale? Esto lo explica el profesor Jordi Claramonte, profesor de estética, haciendo alusión al atractor de Loren, a lo disposicional, lo repertorial, en fin, en la clase de estética la vamos a dejar para otro día, porque además es bastante más aburrida y entonces la vamos a dejar ahí. Pero es algo que está estudiado, ¿de acuerdo? Es algo que, bueno, pues que efectivamente, y que podemos ver a poco que sintamos un poquito de curiosidad. A ver si es cierto. Sí. Por ilustrar todo esto que estoy diciendo, y aunque no sea específicamente modernista, aquí tenemos el mal llamado cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón, ¿vale? El título es Las señoritas de la calle Aviñón, ¿vale? No tenía nada que ver con la ciudad francesa. Pero bueno, dejando eso aparte, si vemos cuadro que supuso casi el sumum de la vanguardia, del modernismo, etcétera, 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 que al final no deja de estar basado en la antigüedad, del que Picasso era un fervoroso creyente y un fervoroso seguidor, aunque alguien que no conozca muy bien la trayectoria de Picasso y solo vea sus obras del cubismo, piense que nada tenía que ver con la antigüedad, pero era un gran admirador del arte antiguo, incluso del arte egipcio. Y si nos fijamos bien en esa señorita que está completamente a nuestra izquierda, tiene mucho que ver con la forma de representar las formas que tenían en el arte egipcio, especialmente en la zona del rostro, ¿vale? Esto sería lo que en arte egipcio llamamos perspectiva aspectiva. Si os fijáis, tenemos un rostro de perfil en ambos casos, en el de Picasso y en el egipcio, tenemos un rostro de perfil, pero el ojo está de frente,
¿vale? Con lo cual estamos representando diversos ángulos, diversos puntos de vista en un mismo plano. Bueno, pues esto no es casual. Picasso era un asiduo de la sala egipcia del Museo del Louvre. Y aquí tenemos, por tanto, esa prueba de que el arte siempre se van arrastrando algunas cosas. Ya digo, en unos casos más, en otros menos, en unos momentos perduran más, en otros se pierden, se recuperan, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con todo esto es que no debe extrañarnos que veamos restos, veamos pistas del arte antiguo, del arte egipcio, que es el que nos ocupa hoy, e incluso de toda su cultura en la actualidad. No olvidemos que estamos hablando de una cultura que, por hacernos un número así aproximado para poder hablar con cierta claridad, estamos hablando de una cultura que dura 3000 años, ¿vale? Es la cultura que más ha pervivido hasta hoy. Siempre me gusta hacer la misma comparativa para que lo tengamos muy claro. La famosísima Cleopatra, en realidad Cleopatra VII, es más contemporánea nuestra que de los constructores de las pirámides de Giza, las famosas pirámides de Keops, Kefren y Miquelino. Pues es más cercana a nosotros que a aquellos constructores de las pirámides, ¿vale? Al decir nosotros, pues ya ahí podéis meter todo lo que queráis. Cleopatra es más contemporánea de Internet, Cleopatra es más contemporánea de Felipe II, Cleopatra es más contemporánea del TikTok, que está ahora de moda, en fin, etcétera, 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 para que nos hagamos una idea de la magnitud que tuvo esa cultura y de la inevitable influencia que tuvo en nosotros, ¿vale? Y aquí tenemos, solo por mostrar algunos ejemplos, una imagen de lo que ha llegado a nosotros, con su nombre latinizado, de Isis Lactantis, ¿vale? Que no deja de ser una clara prefiguración del conocido motivo iconográfico de la Virgen con el niño, ¿vale? Así que, ya digo, podríamos dar muchísimos ejemplos. Otro ejemplo de esta influencia, pues podría ser esa mal llamada también cruz egipcia, eso que portan esos dioses en la mano, el dios Anubis a nuestra izquierda, la diosa Thor a la derecha, como veis portan ese símbolo, la cruz Ang, la mal llamada, como digo, cruz egipcia, es un símbolo de vida, ¿vale? Un símbolo de resurrección. ¿Por qué lo llevan? Bueno, pues fijaros en la escena, es parte de la decoración de la tumba de Tutankamón, como a lo mejor alguno ha podido ya observar, y en esta escena vemos, como he dicho, a Anubis y a Thor recibiendo al difunto en el más allá, y vamos a recordar lo que está haciendo esa diosa, y vamos a recordar que es la diosa Thor, porque hacia el final de la conferencia volveremos a hablar con ella, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo la diosa? Pues le está acercando ese símbolo a la boca, ¿vale? Se supone que por la boca era el lugar por el que entraba y salía el alma del cuerpo. Bueno, el concepto del alma egipcio es un poco más complejo incluso que el que tenemos nosotros. Existía el Ba, existía el Ka, lo dividían como en parte, la sombra, el doble, etcétera, etcétera. Pero bueno, para aclararnos y para no perdernos demasiado en esto, pues eso, era una forma de volver a insuflar la vida mediante ese símbolo, mediante ese utensilio en el difunto, ¿vale? Le está acercando ese símbolo a la boca como modelo de resurrección. Por tanto, también podíamos estar ante una prefiguración del símbolo cristiano de la cruz, ¿vale? Que, a fin de cuentas, con todo mi respeto, vaya por delante, porque en algunas ocasiones cuando uno habla de religión, soy el primero que me gusta respetar mucho las creencias de todo el mundo, pero la cruz no deja de ser, hasta que llega el cristianismo, un elemento de tortura romano, ¿vale? Era eso. Bueno, pero los cristianos cogen y lo convierten en un símbolo de resurrección, porque Jesucristo vuelve a la vida, vuelve y pasa a la vida eterna, que es justo el significado que los egipcios le daban a esa cruz. No se han tomado solamente elementos egipcios en lo religioso, ¿vale? También creo que todos más o menos tenemos claro que tenemos influencia egipcia, por ejemplo, en la astronomía. Esto que ven aquí es una representación artística del llamado zodiaco de Dendera, en el que se plasmaron multitud de constelaciones y de agrupaciones estelares, de las cuales muchas hoy seguimos nombrándolas tal cual, ¿vale? Por ejemplo,
ellos tenían perfectamente controlado cuando venía la crecida del Nilo por la observación de la estrella Sirio, ¿vale? Estrella que obviamente, gracias a Dios, porque si no que hubiera pasado algo raro, seguimos viendo hoy día, ¿vale? Lo que pasa que en otras fechas. Ellos veían que la estrella Sirio era visible en el cielo aproximadamente en lo que hoy sería el comienzo de nuestro verano, 1 de junio, y a partir de que esa estrella aparece, ya ellos tienen claro que va a comenzar el proceso de la inundación del Nilo, un proceso que era vital para su subsistencia, para la subsistencia del Estado egipcio. Por tanto, también eran grandes observadores astronómicos, en este caso un poco en competición con los pueblos de Mesopotamia. Por supuesto, en medicina, ¿vale? No solo por los procesos de momificación, que es lo que enseguida se nos viene a la cabeza, un poco marcado por la lógica, sino que, por ejemplo, llegan a grandísimos niveles en el campo de la oftalmología, ¿vale? Las enfermedades, las infecciones oculares estaban al orden del día. Pensemos que viven, que desarrollan toda su cultura y todas las horas de su tiempo en un entorno con una gran insolación, con constante exposición al viento y a la arena que arrastra ese viento. Por tanto, los ojos tenían que cuidárselo bastante. No existían las gafas, de momento no existe nada parecido, y de ahí pues ese aprendizaje de saber cuidar todo ese tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Y de ahí también el maquillaje ocular en los señores y en las señoras, ¿vale? Porque se maquillaban ellos y ellas, parece ser que más que con una intención estética, con una intención profiláctica de que ese viento, cuando arrastra los granos de arena, para evitar que vayan todos a parar al ojo, se nos quedaran pegados en esa capa de maquillaje que se ponían en abundancia alrededor del ojo. Entonces era una forma también de evitar que se nos dañara el ojo por la arena. Se han encontrado momias también con prótesis, se han encontrado dedos gordos del pie, o sea que, en fin, también en ingeniería hidráulica, por las obras que tuvieron que acometer para controlar y poder aprovechar las crecidas del Nilo, tanto cuando eran excesivas como cuando eran escasas. En navegación fluvial, el timón, los remos, la vela. La primera representación de una vela que tenemos en el arte pertenece a Egipto, pertenece a la prehistoria de Egipto. Por supuesto, ni que decir tiene que pioneros en arquitectura y pioneros en orfebrería, ¿vale? De la que luego hablaremos con un poquito más de detalle, y que siempre lo he dicho, siendo bastante profano en la materia, pero sí que he hablado con algunas personas que no son tan profanas, y siempre he dicho que el tema de la joyería egipcia es un misterio que podríamos equiparar a la construcción de las pirámides, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, las pirámides son las pirámides, pero si nos paramos a pensar qué herramientas, qué utensilios tenían para trabajar el oro, el lapislázuli, el coral, etcétera, etcétera, a unos niveles tan refinados, tan pequeños, con tanto detallismo, empiezan a surgirnos dudas y empezamos a tener ideas que no sabemos muy bien cómo lo han conseguido. Como digo, esto me lo han corroborado profesionales de la joyería, yo no lo soy, ¿vale? Pero el tema de la joyería en el Antiguo Egipto, del que luego vamos a ver ejemplos porque es una de las corrientes que influye en el modernismo, pues también es muy muy interesante, y como muchas cosas del Antiguo Egipto, pues con ese halo de misterio que creo que es interesante que esté ahí, porque precisamente es lo que impulsa la investigación y es lo que impulsa el tratar de descubrir cosas nuevas de esta fascinante civilización. Bien, como todos saben, una de las cualidades del modernismo fue el gusto por lo exótico, ¿vale? El gusto por algo nuevo, y consecuentemente va a recibir la influencia del arte oriental, ¿vale? Una burguesía adinerada, una burguesía que se ha enriquecido en términos históricos en poco tiempo y que quiere un arte diferente, un arte distinto, ¿vale? Obviamente, ahora diríamos, ¿cómo que un arte distinto? Si esto hace ya 2000 años que lo hicieron, o 3000, esto no es distinto, pero en aquella época sí lo era, porque se está empezando a desarrollar lo que conocemos con el nombre un poco extraoficial de la egiptomanía, ¿no? Ese interés por el antiguo Egipto. Entonces, claro, esa fascinante modernidad, esa novedad tan extraña que está llegando de Egipto, pues esa burguesía la quiere hacer suya de alguna forma, y lo va a conseguir en cierto modo.
Hay dos grandes acontecimientos, a mi entender, que son los pilares de la egiptología moderna de hoy día y que casualmente se van a producir en torno a ese periodo histórico, no solo artístico, que hemos llamado modernismo. Uno hacia los comienzos y otro hacia el final. El primero de ellos, y que podríamos situar en los comienzos del modernismo, salvando un lapso temporal que también tiene su explicación, ahora hablaremos de él, fue la aparición de la publicación Descripción de Egipto, cuyo título completo es Descripción de Egipto o una colección de observaciones e investigaciones que fueron hechas en Egipto durante la expedición del ejército francés, ¿vale? Obviamente un título nada comercial y que hemos, por supuesto en francés, me van a disculpar, lo había leído en español, mi francés no es tan bueno, yo me dedico a la lengua antigua. Es, tras ese título se va a esconder la primera obra que va a llegar al gran público sobre Egipto, ¿vale? Vamos a entender lo del gran público de manera entrecomillada, ¿vale? Estamos hablando de un libro cuya primera edición es de 1809, ¿vale? Entonces, bueno, eso del gran público no podemos equipararlo a nuestros tiempos, pero a comienzos del siglo XIX sí. Este libro va a estar repleto de láminas, ahora vamos a ver algunas, y de grabados con los que por primera vez muchos europeos van a ver y van a sentir lo que es Egipto. Esta obra es el resultado de las expediciones napoleónicas a Egipto, una expedición en la que, además de los militares, se calcula que participaron unas 2000 personas entre investigadores, científicos, artistas, grabadores, arquitectos, dibujantes, en fin, toda una especie de ejército paralelo o ejército cultural que iba con el ejército militar de Napoleón, que por cierto, aquella historia que les conté en la primitiva conferencia, la he podido corroborar, parece que está plasmada en algún diario de las campañas napoleónicas en Egipto, y parece ser que efectivamente Napoleón pues plantaba su campamento cuando tenían que parar la marcha por las noches, y era el momento que aprovechaban estos 2000 locos para salir disparados, no sabían muy bien a dónde ni por dónde, en busca de ruinas, en busca de cosas extraordinarias, pues para dibujarlas, para medirlas, para calibrarlas, etcétera, etcétera, y que a la mañana siguiente, cuando Napoleón decidía que tenían que volver a emprender la marcha, pues tenía que perder no poco tiempo en mandar a sus tropas a buscar a todos estos señores que estaban en mitad del desierto, no sabíamos muy bien dónde, dibujando, midiendo piedras, en fin, haciendo cosas raras, con el consiguiente cabreo del señor Napoleón, que iba a lo que iba. El tema, pues, era el que era y no le importaba tanto el tema de la cultura. Afortunadamente, aquellos 2000 locos pues hicieron un gran trabajo. Afortunadamente aquello se plasmó en forma de libro, un libro con muchísimos volúmenes, pues no lo tengo por aquí, el último volumen se publica en 1829, y en fin, una obra también pues faraónica, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, el libro en sí fue una obra faraónica. Claro, el primer volumen se publica en 1809, el último en 1829, 20 años después. Quizá podemos pensar que es una fecha un poco temprana para hablar de modernismo, pero siempre que estudiemos un periodo histórico tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto, ¿vale? El contexto cultural, el social, el artístico, el económico, y tenemos que ponernos en la mentalidad de aquella época, ¿vale? Hoy día yo publico un libro y si soy un escritor famoso y mi editor quiere, mañana el libro se está vendiendo en la Quinta Avenida, en Nueva York, sin ningún problema, o pasado, ¿vale? ¿Qué tal? Pero en aquella época no, en aquella época esos libros, esos volúmenes tardan un tiempo en hacer un recorrido por Europa y en ir llegando al gran público, ¿vale? Y pues bueno, es más que probable, luego incidiremos en ello, que alguno de esos volúmenes de la descripción de Egipto, unos añitos después, llegue por ejemplo a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿vale? Y cayera en manos de Josep Villaseca, que era maestro de Víctor Beltrí, ¿vale? Esto, como digo, es una teoría absolutamente mía, fantasiosa y sin más, no tengo ningún dato. Ya me gustaría tener tiempo y financiación para investigarlo más en profundidad y saber que efectivamente esa pudo ser la influencia de Víctor Beltrí para construir panteones neoegipcios, que veremos luego. Pero bueno, de momento es una teoría creo que no muy disparatada.
Aquí tenemos, por ejemplo, una de esas imágenes con la que se ilustraba la obra de la descripción de Egipto, ¿vale? Aquí dos cuestiones, y viendo esta lámina, y por eso les dije antes que también el modernismo puede haber influido en la visión que tenemos hoy del antiguo Egipto, ¿vale? Puede ser una versión un tanto idealizada, eso no, que no nos quepa duda, por mucho amor que le tengo a Egipto y por mucho que me gusta, pero bueno, quizás me da a mí la impresión que exactamente no se encontraran eso exactamente así, ¿vale? Entonces puede ser idealizado. Pero, y empleé el término en la conferencia de Novelda, en el buen sentido de la palabra, a mí, no sé ustedes, me da la impresión de que esa imagen, muy similar a muchas que había en el libro, desprende un cierto tufillo, en el buen sentido de la palabra, modernista, ¿vale? Bueno, la forma de dibujar, el colorido, esa forma tan clara de representar las formas, valga la redundancia, y esa es la imagen que llega al gran público, o al público más culto, más cultivado de aquella época, sobre lo que era Egipto, ¿vale? Me he preguntado, digo, bueno, si este descubrimiento, en vez de hacerse en una época en que está empezando a surgir el arte modernista y que los ilustradores, los arquitectos, los grabadores conocen las pautas de ese arte y están imbuidos de ese arte nuevo que están haciendo, si este descubrimiento se llega a hacer en el Renacimiento, en el Barroco, las imágenes de Egipto hubieran sido algo distintas, tendríamos otra iconografía, otra forma de ver Egipto, pues probablemente sí. Y he estado intentando investigar algo. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de algunos años anteriores, de Piranesi, siglo XVIII, en el que él dibuja una pirámide, alguien le habrá hablado algo de aquello, y dibuja una pirámide, y sin embargo la dibuja, es un paisaje fantástico, pero la dibuja, no sé si ven el cursor en la pantalla. Bueno, si se fijan, al pie de la pirámide y a la izquierda, la dibuja rodeada de unas formas arquitectónicas clásicas, ¿vale? Porque todavía está perdurando ese neoclasicismo, estamos en ese neoclasicismo, y es lo que hay en ese momento de moda, neoclasicismo que por ninguna parte va a aparecer en ninguna de las láminas de la descripción de Egipto. Por eso digo que tal vez si hubiéramos tenido este descubrimiento en otra época, pues nuestra visión del antiguo Egipto, iconográficamente o visualmente, sería otra distinta, ¿vale? Por eso digo que también el modernismo influye en la visión que tenemos actualmente del antiguo Egipto. Aquí tenemos otra lámina perteneciente a esa magna obra, que por cierto se puede consultar en internet. Hoy, gracias a Dios, muchas de estas cosas están digitalizadas, y la verdad que independientemente del texto, que tampoco es excesivamente relevante, pero visualmente es una obra con la que pasarse horas y horas y horas, ¿vale? Aquí tenemos otro templo, probablemente idealizado, porque este descubrimiento se realiza a principios del siglo XIX. Hoy en día el cromatismo de esa figura de la arquitectura se ha perdido por completo, quedan vestigios y restos en algunas que nos dan a entender que efectivamente esas piedras estaban pintadas, pero no creo que en el paso de un siglo se haya perdido todo el color y que en el siglo XIX, comienzo del XIX, tuvieran ese colorido tan magnífico. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, es una recreación que a mí me da, como digo, ese aire, ese halo modernista. Aquí tenemos otra muy curiosa, en la que se ve la famosa esfinge de las pirámides de Gizeh, pues completamente cubierta, solo sobresale la cabeza. Esfinge que, por cierto, hago un paréntesis, hay muchas más esfinges en Egipto, por todos sitios, de diversos tamaños y de diversas formas, ¿vale? Lo digo porque a veces nada más que nos quedamos con las pirámides, la esfinge y Tutankamón, y todo eso es muy importante, pero en Egipto son muchísimas más cosas. Bueno, esa obra napoleónica, esa obra faraónica, va a influir muchísimo en la cultura, va a influir en la corriente artística modernista, pero vemos que va a influir en muchísimas cosas más, y, por ejemplo, Giuseppe Verdi va a realizar su otra obra faraónica, Aida, ¿de acuerdo? Una obra importantísima en la historia de la música, además una obra cuya escenografía va a estar supervisada en su estreno
por Auguste Mariette, un señor que era arqueólogo que trabajaba en Egipto, ¿vale? Hoy nos parecería extraño que una escenografía se le encargue a un arqueólogo, pero es que querían plasmar con la mayor veracidad posible lo que era el antiguo Egipto, ¿vale? Y bueno, pues este señor Mariette se encargó de que fuera lo más fiel posible los decorados, los trajes, las joyas, ¿vale? O sea, que fuera una obra, además de musicalmente, bueno, pues no podemos decir nada de ella, pero que fuera de un gran rigor arqueológico. Se estrena la Nochebuena de 1871 con motivo de la inauguración del Canal de Suez, y en la nota de prensa de aquella época se nos da precisamente con una tecla que es justo la que se toca muchísimas veces en el ámbito modernista. Decía la nota: a pesar de ser una obra de encargo, Verdi ha obtenido el aplauso de la nueva burguesía, deseosa de encontrar en la ópera más exotismo y renovados temas. Con lo cual tenemos otra vez aquí esa nueva burguesía a nivel global, a nivel mundial, no solo en España, que está buscando ese exotismo del oriental, ese exotismo de lo nuevo, ese exotismo de la novedad. Así que con Aida pues se consigue en gran parte. Aquí tuvimos una versión algo más cañí, solo la imagen ella habla un poco por sí sola, que fue La corte del faraón, de Vicente Lleó, de 1910, ¿vale? Bueno, pues aquí ya ese rigor arqueológico no es tan claro, los trajes, pues, en fin, pero bueno, a fin de cuentas es la muestra de que también la cultura española se interesaba por aquellas cosas raras y extrañas que estaban apareciendo en aquel lugar tan lejano. Esa corte del faraón tuvo su remake, he traído la foto porque al principio una sí, pero el señor no lo identificaba. Tuvo su remake tiempo después con Ana Belén y con Antonio, jovencísimo Antonio Banderas. ¿Vale? Bueno, pues ahí están los dos y bueno, pues también forma parte de la historia de nuestro cine. Como también fue parte de la historia del cine y también de la historia de Egipto, esta película de 1977 de Gordon Edwards, en la que Theodosia Goodman, cuyo nombre artístico era Teda Bara, pues representó por primera vez a Cleopatra, ¿vale? Por supuesto estamos hablando todavía de cine mudo, pero bueno, pues fue la primera de una amplísima serie de películas dedicada a Cleopatra que nos daría también para hacer otra conferencia, pero sin ningún problema, ¿vale? Porque ha habido muchísimos enfoques. De hecho, en sí, la figura de Cleopatra es muy controvertida. Incluso a día de hoy se ha estrenado hace poco una serie televisiva sobre Cleopatra, de la que prefiero no pronunciarme. Pero bueno, como vemos, obviamente todo esto está ambientado en el Antiguo Egipto, el vestuario, las flores que anuncian en los carteles, los jeroglíficos, bastante bien plasmados, porque a veces vemos escrituras jeroglíficas dibujadas que no tienen nada que ver con los jeroglíficos, esos obeliscos del fondo, y vemos de nuevo ese aire modernista, sobre todo en esa especie de halo que rodea la cara de la protagonista, la imagen de la derecha, que nos pueden recordar un poco pues esos dibujos de Alphonse Munch, por ejemplo, de Muncha, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en aquella época y los carteles siguen basándose en esos dibujos que se están haciendo entonces sobre el modernismo. Y pues esto en cuanto al cine, pero también, un momentito, que no me deje nada en el tintero, que después hasta dentro de 3 o 4 años no vuelvo a dar la conferencia, porque no. Bueno, como decía, hay 2 grandes acontecimientos en torno al modernismo que marcan también la egiptología. Uno, la publicación de ese libro de descripción de Egipto, en el que se plasma todo lo que se va descubriendo. Y el otro, hacia finales, en 1922, fue el grandioso descubrimiento por parte de Howard Carter de la tumba de Tutankamón, ¿de acuerdo? Tumba fotografiadísimas, reconocidísimas, se han hecho películas, reportajes, artículos, todos los que queráis, se han contado muchas cosas, la maldición de la momia, en fin, etcétera, 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 ¿vale? No voy tampoco a recrearme en nada de eso, entre otras cosas, porque, bueno, a día de hoy se siguen investigando muchas piezas, a día de hoy siguen muchas cuestiones por contestarse,
aunque parezca mentira, después de 101 años, hace poco ha sido el aniversario, fue un 4 de noviembre, cuando se descubre el primer tramo de escaleras. Pero bueno, como digo, es un tema ampliamente tratado y ampliamente conocido, pese a que, como digo, sigue habiendo muchas incógnitas en torno a aquella figura. Una figura que se nos dice continuamente, bueno, fue un faraón que no tuvo mucha importancia. Vamos a ponerlo entre comillas, porque tuvo tanta importancia como que su figura restaura el clero de Amón después de el periodo en que su padre, Akenatón, Amenofis IV, ha creado una auténtica revolución religiosa, y este hombre es el que hace que vuelva el culto a Amón que se había prohibido. Vale, dicho esto, este hombre no, este chiquillo, este chaval, y él no sería, él sería el que firmaría el documento y sería el clero de Amón el que le puso el papel por delante. Pero sí fue una figura relevante en ese aspecto como lo religioso. Obviamente, como ya saben, vivió poco tiempo, no protagonizó campañas militares, no realizó construcciones, pero, ironía de la historia, curiosamente, es prácticamente, no voy a decir el único, pero de los pocos que va a lograr conseguir ese sueño egipcio de todos los faraones, que es trascender al tiempo, quedar vivo para toda la eternidad. Él lo consigue. Pocas personas en el planeta hoy día, cuando le digamos la palabra Tutankamón, se quedará como el ganadero de Siberia con la tortilla de patatas, ¿no? O sea, yo creo que casi todo el mundo conoce Tutankamón, conoce la tumba, conoce la máscara, así que logró trascender al tiempo gracias a la inestimable ayuda de Howard Carter y Lord Carnarvon, que fue el que puso los cuartos. Pero bueno, en cualquier caso, como se descubre la tumba intacta, que fue el gran empujón que tuvo esto, además de ese impacto visual que tienen los medios de comunicación, va a arrojar mucha luz sobre numerosas cuestiones de la cultura egipcia, ¿vale? Y como digo, a día de hoy se siguen estudiando muchas cosas que no están en absoluto claras y sigue habiendo muchas piezas que tienen que salir a la luz, ¿vale? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se encuentran los objetos en el interior de la tumba, imágenes bastante conocidas por todos, ¿de acuerdo? Les he querido traer esta imagen del sarcófago porque a mí me resulta como muy romántica, ¿no? El sarcófago, pues la máscara tal como se encuentra al abrirse la tumba, sin limpiar, sin darle brillo, sin ponerle luces delante, sin meterla dentro de una urna, sino así, tal cual se la pudo encontrar cara a cara a Howard Carter en aquel momento. Aquí tenemos algunos personajes de aquella historia, tenemos a Lord Carnarvon, tenemos a Howard Carter y en fin, demás personajes de la época que ya podemos ver también, sobre todo en los vestuarios femeninos, cómo efectivamente la moda que impera en aquella época es la que equiparamos, la que tenemos durante la época modernista, porque es justo esa época la que se está viviendo. Bueno, la foto del picnic, ¿vale? El famoso picnic modernista que se organiza, que sepan ustedes, que tuvo su predecesor al pie de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Aquí tenemos un picnic en toda regla, no sé a qué hora se realizaría, no veo sombras, con lo cual sospecho que esto es a pleno sol en mitad del desierto, con lo cual tiene mucho mérito lo que están haciendo estas personas. No solo por el calor, sino por los alimentos que estén comiendo en ese momento, que también, teniendo en cuenta el año y la época, en fin, desde luego el sistema inmunitario de esta gente era muy superior al nuestro. O a lo mejor a partir de esta escena es donde nace la famosa maldición de Tutankamón. Porque vamos, eso, moscas, bichos de todas clases, en fin, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, ahí tenían su picnic, su catering, ahí vienen a la derecha esas personas que están sirviendo y pues bueno, pues para celebrar todo aquello. Y supongo que con gran cabreo por parte de Howard Carter, que huía de todo este tipo de celebraciones. De hecho fue el que dio un puñetazo en la mesa y dijo que ahí nada más que iba un medio de la prensa porque estaba harto de periodistas y de que le estuviera estorbando una nube de personas por allí. Pero bueno, eso sería otra historia. Así que en el próximo picnic modernista, acuérdense que están celebrando algo con una amplísima tradición. Bien. Aquí aparece la primera conexión absolutamente directa e inequívoca con el antiguo Egipto y el modernismo, porque casi de forma inmediata, insisto, estamos a comienzos del siglo XX, vamos a entender el término inmediato,
ni más ni menos que la prestigiosa firma de joyería Cartier va a comenzar a diseñar un montón de piezas basándose en los objetos descubiertos en la tumba del joven faraón. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver algunas de las piezas, por ejemplo, este escarabajo alado, jalonado por 2 cobras. Aquí tenemos más, el famoso escarabajo, Khepri, el escarabajo alado. Ellos lo equiparaban como un dios de resurrección, puesto que ellos, toda la iconografía, toda la religión egipcia está basada obviamente en la observación de la naturaleza. Ellos ven a este escarabajo pelotero empujando su bolita de excrementos y barro y tal todo el día, y observan que de repente un buen día de esa bolita empiezan a nacer crías, empiezan a nacer criaturas, empiezan a nacer pequeñas larvas. Por tanto, equiparan a ese animal, a ese insecto, con un dios que va empujando el disco solar y que nos va a traer a la nueva vida. Bueno, pues esas joyas que aparecen en algunas piezas de la tumba de Tutankamón, la copia la firma Cartier para realizar esas auténticas maravillas. Aquí tenemos, abajo, por ejemplo, también un broche con la diosa Sekhmet, otra con la diosa Isis surgiendo de una flor de papiro, de una flor de loto, Pero no solo se va a aplicar esa influencia egipcia al tema de la joyería, sino que incluso vamos a tener un reloj de mesa que va a copiar esa arquitectura tan característica egipcia, que es, por una parte, el pilono, esa forma troncopiramidal, que luego veremos en otras construcciones, y la llamada gola egipcia, ese saliente superior, que algunos creen que la inspiración pudo estar en que los papiros, pues debido al efecto del viento, no crecen absolutamente rectos, sino que se tuercen, y que, queriendo simular esa inclinación que cogían los papiros, pues jalonaban, techaban así sus templos, coronaban sus templos con ese saledizo que tiene el nombre de gola egipcia y que después volveremos a ver. Tenemos también un diseño para un bolso, también de la marca Cartier, pues con esos motivos egipcios, esos papiros, esos lotos y 2 personajes femeninos que parecen estar recolectándolos. Y ya incluso en aquellos años aparece un reportaje en una revista que se titula La influencia de Tutankamón en la joyería moderna, ¿vale? O sea que esa influencia de Tutankamón está ya presente, está presente en lo de lo egipcio y se dan cuenta perfectamente, no es nada que se oculte ni nada que se disimule. Aquí tenemos otra pieza de la colección Cartier y ya los que veis la conferencia por primera vez sí, pero los demás ya os sabéis el truco. Estas joyas de esa colección Cartier no son de tal colección Cartier, sino de una señora que se llamaba Eteferes y que fue ni más ni menos que la madre de Keops, el faraón de la 4ª dinastía que mandó construir la gran pirámide de Keops, ¿vale? Estos brazaletes pertenecen a su tesoro. Así a bulto estamos hablando de unas piezas de joyería de 4.600 años de antigüedad, ¿vale? Se encontraron tal cual. Como muchas de ustedes saben, especialmente las señoras, también los señores, la mariposa y la libélula son los animales estrellas en la joyería del modernismo. Simplemente para muestra un botón, pero precisamente esas mariposas ya están presentes en motivos de adorno de una faraón, de una reina, no llegó a reinar, pero bueno, una reina madre de hace 4.600 años. Bien, vamos a ver también el periodo de joyería, que fue el Imperio Medio, en el Antiguo Egipto, el gran periodo del apogeo de la joyería, entre el 2050 y el 1750 a.C., y vamos a ver algunas coronas que pertenecían al tesoro de la princesa Knumet, ¿vale? En el que destacaban especialmente las diademas. Bien, pues no me costó mucho trabajo buscar el comparativo, en este caso sí, con obras del pintor Alphonse Mucha, en el que vemos perfectamente modelos que portan coronas muy similares. No voy a decir iguales, pero sí que muy similares. A la izquierda tenemos la pieza egipcia y a la derecha tenemos el dibujo modernista.
Otra de esas coronas, también una excelente obra, y también pues otro dibujo de Alphonse Mucha que nos muestra a esa modelo que casi podríamos decir que está portando esa corona. Y esta la he querido poner aparte por aquello que les comentaba hace un rato del misterio acerca de la joyería, de la orfebrería en el Antiguo Egipto. Ni qué decir tiene, porque a veces se nos escapa, estamos mal acostumbrados en este siglo XXI, pero a mí me gusta recordarlo, aunque obviamente es lo lógico, pero hay que pensarlo, hay que pararse a pensarlo. Todo lo que estamos viendo es lo que parece, ¿vale? No como hoy en día, que lo que vemos no es lo que parece. Pues todo lo que vemos es lo que parece. Es decir, lo amarillo es oro, lo azul es lapislázuli, lo rojo es coral o coralina, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajan los hilos de oro de una forma tan fina? ¿Cómo sueldan todas esas piezas tan pequeñas? ¿Cómo realizan estas piezas con los instrumentos que se supone tenemos en aquella época? ¿Vale? Obviamente yo soy el primero que no voy a aludir a ningún tema extraño, a ningún tema raro. Hay muchísimo en torno al Antiguo Egipto, ya lo saben ustedes. Desde extraterrestres hasta que sabían hacer levitar las piedras, en fin, hay multitud de cosas, la masonería, mucho tema esotérico por medio del Antiguo Egipto. Siempre digo lo mismo, no me lo tomo a pitorreo ni me río de eso, simplemente espero que haya pruebas, ¿vale? Igual que de cualquier otra teoría. Decía un compañero nuestro de la UNED que la antigüedad es el campo de la incertidumbre y de las teorías, pero teorías basadas en cuestiones serias, en cuestiones reales, en cuestiones investigadas, ¿vale? Porque si no, claro, si nos ponemos a fabular, pues podemos fabular con cualquier cosa. Yo siempre, de todas formas, esto es una opinión personal, soy de la opinión que si descubriéramos cómo hacían estas cosas, o algún tema relacionado con las pirámides, o con muchísimas otras cosas del Antiguo Egipto que no parecen claras hoy día, que si pudiéramos viajar en el tiempo y verlas, serían extremadamente sencillas. Lo que pasa es que hoy no las vemos, ¿vale? Eso es simplemente una teoría mía. Bien, seguimos con más piezas de joyería, pectorales, anillos, y en todas ellas no podemos evitar sentir pues cierta evocación de esa joyería modernista. En mi opinión es que ese efecto es producto de dos factores principalmente, dos factores estéticos. Por una parte, el cromatismo de las piezas, el colorido que tienen. Y por otro, ese afán común al modernismo y común al Antiguo Egipto de imitar la naturaleza, de imitar las formas orgánicas. El Antiguo Egipto, obviamente, como ya he comentado, en la religión se basa ¿en qué se va a basar? Pues en lo que tienen, en la naturaleza, en representar el papiro, en representar animales, en representar figuras que ven en la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza que tienen inmediata. Y el modernismo vuelve a esa representación de lo natural, de lo orgánico. De ahí las mariposas, las libélulas, de ahí el famoso coup de fouet, esa línea curva que está presente continuamente en toda la rejería modernista y en muchísimos otros aspectos. Y yo creo que esos dos factores son los que nos hacen que cuando vemos una joya modernista, una joya egipcia, sintamos que hay una cierta afinidad. Y vamos a ver algunos ejemplos, para cerrar este apartado de las joyas, entre joyas egipcias y joyas modernistas, modernistas auténticas que pertenecen a la colección particular de una nieta de Celestino Martínez. O sea que lo que vamos a ver aquí, pues igual que lo egipcio era de verdad, pues lo que vamos a ver aquí también es modernista de verdad, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez ese popular escarabajo Khepri o Khepri, que también va a recibir el nombre de escarabeo, que bueno, bien pudo dar lugar a esa decoración de piezas ovaladas. En ocasiones, como ya hemos visto, al dios Khepri se le representa alado, y ahí tenemos un anillo que, bueno, pues no se ve que sea un escarabajo, pero obviamente está claro que es una figuración una de la otra. Aquí, por ejemplo, si nos dicen que estas dos piezas forman parte de un mismo juego, pues no lo creeríamos perfectamente, ¿vale? Los colgantes de la izquierda son egipcios y los pendientes de la derecha son modernistas, pertenecen a esa colección particular, ¿de acuerdo? Bien, podrían ser perfectamente parte de un mismo conjunto. Ese collar de la derecha, imitando el famoso collar Useg que usaban los egipcios y las egipcias
¿vale? Y que aparece vamos, pues creo que no hay un egipcio pintado en ninguna parte que no lleve el collar. Bueno, pues aquí tenemos también una imitación o una inspiración en ese tipo de collares, ¿vale? O este brazalete, que quitando esa cadenita de seguridad que vemos ahí al fondo, pues podría pertenecer perfectamente al tesoro de cualquier reina egipcia, de las que hemos visto hasta ahora. Bien, me voy a meter ahora en un terreno que debo reconocer que no conozco mucho. Simplemente he traído unas fotos por aquello de comparar. Parece que cuando uno es experto, bueno, a veces el nombre de experto, pero bueno, que cuando uno conoce el Antiguo Egipto lo conoce todo del Antiguo Egipto. Y digo, son 3000 años. Hay arquitectura, hay cuestiones navales, hay cuestiones militares, hay joyería, hay pintura, hay arquitectura, hay escultura y hay moda. Y yo en el mundo de la moda egipcia pues ando un poquito perdido, pero bueno, vamos a ver algunas cositas que me han parecido curiosas. Estamos ante el llamado traje de Tarkán y es, como ven ahí, el vestido manufacturado más antiguo encontrado hasta el momento. Se le achaca una antigüedad entre 5100 y 5500 años, ¿vale? Está tal cual. Como siempre que se encuentra un vestido o una pieza de este tipo, surge siempre el debate de restaurarlo o no restaurarlo. No se le ha hecho nada. Se encontró tal cual, bueno, se encontró doblado en un enterramiento dentro de una vasija, se desdobló, se le ha tratado oportunamente para que su deterioro no prosiga, para matar los insectos, todos los hongos que tenían de la humedad, que como ven se ha ido comiendo poco a poco el tejido, pero bueno, podemos ver perfectamente el patrón, el corte que tenía el traje y cómo era en aquella época. Insisto, 5100, 5500 años de antigüedad. Un vestido algo más moderno, en la llamada túnica de Deshasha, exactamente igual, túnicas, son dos piezas distintas, exactamente igual, se encontraron tal cual, dobladas, y bueno, pues se les ha hecho el oportuno tratamiento para que su deterioro no continúe, y así se encontraron. Bueno, insisto, no entiendo mucho o nada de moda, ¿vale? Entiendo que es un patrón, un corte bastante sencillo, bastante rudimentario, pero, pues bueno, buscando información he visto trajes modernistas en el blog Modernismo y Cartagena que a mí me han recordado bastante, dejando aparte el colorido, ese corte, esas faldas rectas, esa caída recta, esos pliegues que tenemos en los ejemplos de vestidos que hemos encontrado hasta el momento, porque claro, pinturas en las tumbas con mujeres vestidas hemos encontrado muchas, pero vestidos es muy difícil encontrar, bastante que hemos encontrado eso que tenemos ahora, porque el textil es un auténtico manjar para todo tipo de insectos y la humedad, hongos, etcétera, etcétera. Aquí he encontrado otro ejemplo de un vestido de la época modernista que también me ha recordado bastante, por una parte, a los vestidos orientales de las geishas, etcétera, etcétera, pero también a esos vestidos largos con los que aparecen vestidas muchísimas mujeres del Antiguo Egipto en multitud de representaciones. Vamos a ver también un par de, no sé si joyas o vestidos. Como ven, es una especie de red, no es exactamente un vestido ni una joya, una mezcla de ambas o ninguna de las dos cosas, que seguramente se pondría encima de alguna tela, supongo, más que nada por incomodidad de la que lo portara, pero vemos también que es una auténtica maravilla, y otro muy similar que también se han encontrado tal cual, ¿vale? Algo parecido, pues una especie de joya que se pone encima del traje. De ropa de caballero no he encontrado nada, y como ya le comenté a José Antonio, aquí obviamente hemos salido perdiendo los señores, pero vamos. Íbamos tan cómodos con nuestro faldellín por el mundo, sin más problemas, descalzos, sin sombrero, sin chaqueta, y al final nos hemos puesto, pues ya veis cómo nos hemos puesto. Con tu faldita ya está, y no había más problemas. Aquí hemos salido perdiendo inevitablemente. Bueno, no, reconozco que los trajes que llevan ustedes puestos, fácil de llevar no tiene que ser, ni de poner ni de quitar, ¿eh? Es solo una broma. Pero fíjense, por ejemplo, que lo del bastón ya se usaba en la antigüedad, ¿eh? Ahí tenemos al egipcio con su caña, ¿vale? Así que nada, bueno. Vamos a pasar
a como una especie de transición entre estos puntos comunes entre el arte egipcio y el modernista, vamos a ver brevemente algunos ejemplos de cerámica, ¿vale? Esto que ven aquí a la izquierda es la llamada flor de loto, representadísima en el arte egipcio, para empezar porque tenía connotaciones mágicas, a veces se confunde con la flor del lirio, con la del papiro, en fin, es muy complicado discernirla. Y a la derecha tenemos un mosaico con ese motivo decorativo que pertenece a la conocida y cartagenera Casa Llagostera, ¿vale? Que ojalá se recupere alguna vez, ¿vale? Y punto, no sigo por ese camino para que no, para no empezar a cabrearnos. Curiosamente, esta casa, como saben, pertenece al empresario Esteban Llagostera, de procedencia catalana, con lo cual, casualmente también, o no, tenemos esa conexión entre Egipto, Barcelona y Cartagena, sobre la que luego vamos a volver a incidir y de la que ya hemos visto una pequeña pista. Más parecidos razonables, ¿vale? Aquí tienen a la izquierda unas incrustaciones, se creen que del suelo del palacio del faraón Ramsés III, ¿vale? Actualmente se encuentran en el Museo Británico, y la imagen de la derecha que también pertenece al suelo de la Casa Llagostera. El motivo que vemos en ambos casos es el motivo de la roseta, que en Egipto era un signo que se interpretaba como una identificación con el rey, con la realeza, una especie de escudo real, o también un símbolo de fertilidad. Como les he comentado, vamos a abordar el tema de la arquitectura, viendo un poco esa influencia del arte egipcio en la arquitectura modernista, ya rápidamente, para no aburrir más de la cuenta. Y especialmente eso lo vamos a tener presente en la arquitectura funeraria, ¿vale? Puesto que en Cartagena tenemos la suerte de tener un maravilloso patrimonio en ese aspecto, que son los 3 panteones neoegipcios del cementerio de los Remedios. Nos vamos a centrar en ello, pero vamos a ver antes esa posibilidad que comentábamos cuando hablábamos de aquel libro faraónico de la descripción de Egipto, de que tal vez esa obra hubiera servido de inspiración a diversos arquitectos, como podría haber sido el caso de Josep Vilaseca, que fue uno de los maestros que tuvo Víctor Beltrí en la Escuela de Arquitectura en Barcelona. Bueno, pues aquí podemos ver el panteón de la familia Batlló en Barcelona y podemos detectar algunos elementos egiptizantes, ¿vale? Como esas alas que vemos que flanquean el crismón encima de la puerta, a la derecha, tal como lo ven ustedes, ¿de acuerdo? El dintel de la entrada, esas columnas acanaladas y que parecen acabar en papiro, o el perfil, ese perfil que vamos a llamar en talud, más abierto por abajo que por arriba. Bueno, pues todos esos son elementos que pueden recordarnos al antiguo Egipto. Vamos a empezar, ya aquí en Cartagena, por el Panteón de Celestino Martínez, ¿vale? Que es el que tenemos en imagen. Data del año 1921 y aunque su autoría no está corroborada al 100%, todo parece indicarnos que es obra de Víctor Beltrí, prácticamente vamos a decir al 99,99%, ¿vale? Ya que estamos basando nuestro relato de hoy en las imágenes, en la iconografía, pues simplemente vamos a ver el panteón de la familia Martínez Oliva en Mazarrón, que sí sabemos absolutamente a ciencia cierta que es del Beltrí, y bueno, pues creo que no hay más que ver la similitud entre uno y otro. Y por otra parte, para mí tenemos un testimonio directo, un testimonio oral, para mí fuera de toda duda, que corroboraría la autoría de Beltrí, ¿vale? Y es el de esa nieta de Celestino Martínez, que no tenía ningún tipo de duda de que efectivamente el panteón lo había construido, lo había diseñado Víctor Beltrí. Por tanto, ante eso, pues como digo, casi en un 99,99% el panteón de Celestino Martínez se lo podemos adjudicar al arquitecto catalán. Vamos a ver la lectura iconográfica del panteón, que es lo que nos interesa, y como podemos comprobar, este primer panteón, pese al claro predominio de elementos egipcios, se nos muestran argumentos de otros periodos artísticos, ¿vale? Algo muy propio de ese eclecticismo que también va a estar ahí en paralelo o entramado muchas veces con el modernismo propiamente dicho. El acceso, como bien, viene dado por una escalinata, eso es un elemento que el arte romano va a copiar de los templos griegos. El tipo de planta también es muy característico de los griegos, ¿vale? Su definición técnica en arte sería tetrástilo, porque hay 4 columnas inantis, porque están delante. Eso, como digo, proviene de la arquitectura griega, pero es en el alzado donde el arte egipcio se muestra absolutamente sin incertidumbres, ¿vale? El perfil, como ven, adquiere la forma de pilono,
esa forma troncopiramidal que empleaban los templos egipcios en sus accesos. Aquí tenemos un templo egipcio en el que hay dos pilonos, habitualmente vienen unidos en el centro por un vano adintelado, que además está rematado en un saledizo que recibe ese nombre que ya hemos visto de gola egipcia, ¿vale? En su parte superior. Bueno, pues esa gola egipcia también la va a mostrar el Panteón de Celestino Martínez en su parte superior. Aquí no se ve tan claro, pero también la muestra. Vamos a fijarnos en la base de las columnas, esa decoración que tiene el Panteón, que es la figura de la izquierda, son hojas de loto, una decoración habitual de los templos egipcios, porque era una planta que estaba vinculada también al Renacimiento. En uno de los mitos cosmogónicos, en uno de los mitos de creación del antiguo egipcio, el sol nace de una flor de loto que está flotando sobre ese mar primigenio. En los capiteles, a la derecha podemos ver un ejemplo de una columna de un templo egipcio. Vemos cómo está representado prácticamente el mismo motivo. En los capiteles vamos a encontrar dos tipologías distintas, pero una es clarísima. Las columnas interiores van a tener una interpretación preciosista de los llamados capiteles atóricos, ¿vale? Es decir, que representan la cabeza de la diosa Hathor. La diosa Hathor tenía multitud de facetas bajo su tutela: el amor, la música, la embriaguez, el sexo, la felicidad, en fin, todas las cosas divertidas las podíamos adjudicar a la diosa Hathor. Pero, si se acuerdan de aquella imagen que vimos de Tutankamón recibiendo de la diosa Hathor la cruz, lo que estaba haciendo era devolverle la vida. Bueno, pues en Tebas, a la diosa Hathor, Tebas, que fue una de las grandes capitales de Egipcio durante su época de esplendor, se la denominaba Señora de Occidente, porque era la que al ocaso se tragaba el sol para protegerlo en su paso por el inframundo y volvía a darlo a luz a la mañana siguiente, al amanecer, de modo que con los difuntos cumplía la misma función. Los protegía, se los tragaba, se los llevaba en su seno por el inframundo y cuando llegaba al más allá volvía a darles a luz. Por tanto, tiene toda su lógica que la diosa Hathor esté presente en un panteón de un cementerio. Esto me da la señal de que es algo que va mucho más allá de un tema iconográfico o de un tema de simple adorno que se le ocurre a Víctor Beltrí o a Celestino Martínez. Las otros pares de columnas también de clara influencia egipcia, en lo que en arte egipcio se llama un capitel palmiforme o de flor abierta, por motivos obvios, que son también muy comunes en la arquitectura egipcia. Tenemos sobre las columnas un friso en el que aparece un relieve con la titularidad del Panteón y sobre él estas alas desplegadas a partir de una cruz griega, ¿vale? Una cruz con los 4 brazos iguales. Las alas abiertas en la simbología egipcia representan a Horus, el dios halcón, uno de los dioses más antiguos, cuyo culto podríamos rastrear hasta el 3100 a.C., que se va a identificar también con el sol, al igual que Ra, y por tanto es un dios del cielo. Por tanto tenemos conjugada en esta iconografía, en esta imagen, al dios del cielo cristiano, representado por la cruz, y al dios del cielo egipcio, representado por esas alas desplegadas. Pasamos al siguiente panteón, el panteón de la familia Aguirre, ¿vale? En este no tenemos ninguna duda de la autoría porque es el único panteón que está firmado. Allí a la derecha de la imagen, por esas rocas, si no lo saben ustedes, pueden buscar la firma de Víctor Beltrí, que aparece grabada en una de esas rocas simuladas. Bueno, hay muchos elementos que ya hemos comentado, ¿vale? Las hojas de loto en la base de las columnas, los capiteles palmiformes, el perfil en talud que ya hemos visto, la gola egipcia, que aquí se aprecia con muchísima más claridad. Vamos a centrarnos en los elementos diferenciadores, para no repetirlo, ¿vale? Y uno de ellos es esta curiosa forma de escribir el nombre del titular, de la titularidad del panteón, que es Aguirre, ¿vale? Son formas zoomorfas y antropomorfas, la primera letra, en la A. No sabemos su significado, ¿vale? Creemos que puede tener algún significado en conjunto en relación con el señor Aguirre o no. Lo que sí es seguro, les aseguro al 100%, que aquí no hay absolutamente nada de escritura jeroglífica, ¿vale? Puede ser que el artista o el artesano o quien hiciera esto, vamos a poner que fuera Víctor Beltrí, hubiera visto algo de escritura jeroglífica y le hubiera servido de inspiración, pero aquí no hay absolutamente nada escrito en caracteres jeroglíficos, ¿vale? Pero sí que pueden haber sido
Eso, escritura jeroglífica, una inspiración para poner el nombre de Aguirre con esos caracteres que pueden recordarnos a ese tipo de escritura. El último de los panteones, el de la familia Hinojal, ¿vale? Aquí la autoría se complica un poco más por el aspecto, se aleja un poco de los otros dos, se acerca tal vez más al Art Deco, y quizá esto nos podría llevar más a la órbita de arquitectos como Lorenzo Ros, pero bueno, también estamos ahí en un terreno un poquito resbaladizo. Volvemos a ver la forma de pilonos, el disco solar alado y la cruz griega. En este caso las columnas son llamadas campaniformes, que igualmente se usan muchísimo en el arte egipcio, pero sin duda, si nos acercáramos a ver este panteón, lo que más llama la atención de todo es el friso de insectos que recorre todo el panteón. Aquí lo podemos ver con más detalle. Bueno, en el caso de que pudiéramos interpretar que son moscas, podríamos encontrar el paralelismo con el antiguo Egipto, porque había una condecoración militar que era el collar de moscas, ¿vale? Esto es absolutamente real, no es ninguna broma. Era una condecoración que se le daba a aquellos militares que habían molestado, que habían importunado, que habían dado por saco al enemigo, cual moscas cojoneras, que es un nombre técnico. Entonces le daban ese collar de moscas, se lo concedían pues, por haber realizado ese tipo de acciones. Pero, bueno, esta explicación a mí no me acaba de gustar, no es bonita, ¿vale? La explicación bonita, que es con la que yo me quiero quedar, es que son abejas, ¿vale? La abeja ya sabemos que es un elemento que está presente en muchos sellos familiares, en muchos escudos nobiliarios, porque representan la laboriosidad, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero hay una historia muy bonita del antiguo Egipto, y es que los egipcios, supongo que por aquello de la miel, equiparaban las abejas con las lágrimas de Ra, con lo cual podría ser que se ha querido representar el llanto del dios Ra por los difuntos, y así han puesto todas esas abejas jalonando ese panteón. Y ya por último, para finalizar, ya que estamos contando historias bonitas, les contaré una historia, afortunadamente cada vez más conocida, una historia que no va a tener final, salvo que la casualidad haga acto de presencia, pero bueno, por si alguien no la conoce, la narro rápidamente. En 1838, en la meseta de Giza, las famosas pirámides, con la arqueología todavía muy en pañales, aparece un coronel inglés llamado Howard Vyse, que va a encontrar en la pirámide de Miquerinos, la más pequeña de las tres, un sarcófago de basalto con los laterales decorados y que estaba vacío, ¿vale? Estaba completamente vacío, no había nada dentro, pero el hombre dice, bueno, pues mira, esto nos puede servir de contenedor, de mueble, de maleta, para transportar otros objetos que tenemos, de forma que llenan ese ataúd de basalto, en principio perteneciente a Miquerinos, porque aparece dentro de su pirámide, lo llenan de piezas y, bueno, lo mete en un barco, la goleta Beatrice, y zarpa desde Alejandría, hace escala en Malta, de allí se pierde la pista de ese barco. Una vez que zarpa de Malta, se pierde la pista. Según el egiptólogo Stephen Edward, en su obra Las pirámides de Egipto, cita textualmente este señor: la goleta se hundió en algún lugar entre Malta, de donde zarpó el 30 de octubre de 1838, y el puerto español de Cartagena, ¿vale? Parece ser que gran parte, por no decir toda la tripulación, llega a costas de Cartagena, Mazarrón, Cartagena. Algunas fuentes incluso apuntan que llegan en el barco completamente desvencijado, completamente roto, pero que incluso el barco llega, pero que se ha perdido la carga, se ha perdido ese sarcófago de Miquerinos con todo lo que llevaba dentro, ¿vale? Los más optimistas creen que puede estar muy cerca de aquí, yo también quiero creerlo, puestos a creer, vamos a creernos que está cerca de aquí. ¿Cuál es el problema? Claro, porque eso inmediata es, ¿por qué no lo buscan? Bueno, pues para empezar, vamos a empezar desde el principio de los hechos. Un contenedor de basalto cargado de piezas, cuando cae en el fondo del mar, levanta una cantidad de arena enorme. Cuando esa arena vuelve a sentarse, si no lo entierra, prácticamente tiene que estar enterrado, ¿vale? En segundo lugar, si han buceado, aunque sea con unas gafitas en plan aficionado alguna vez en una playa, en el mar, donde sea, se darán cuenta que la referencia se pierde con una facilidad pasmosa. Luego es muy difícil, porque no tenemos, estos señores no dicen, nos hemos hundido en tal sitio, no, por allí, y por allí en el mar es complicadísimo. Bueno, hoy tenemos aparatos modernos que podrían hacer un barrido del fondo marino
y si viéramos alguna estructura con esa forma y tamaño, pues podríamos buscarla, ¿vale? Estamos hablando de una pieza, muchas piezas arqueológicas egipcias que llevaban los ingleses y que se hunden en aguas españolas. ¿Quién pone la pasta? ¿Quién se pone de acuerdo? ¿De eso de quién es? Etcétera, etcétera. Así que sospecho que, salvo casualidad, que también existen, pues no vaya a aparecer de momento, ¿vale? Bueno, quién sabe si ese sarcófago de Miquelino es el que nos ha dado un poco de influjo de ese antiguo Egipto para que tengamos aquí tanto, incluso muestras arquitectónicas, que no las hay en muchos sitios, ¿vale? Muestras arquitectónicas en la forma de esos tres panteones neoegipcios, pero muestras arquitectónicas que nos permiten acercarnos mucho a la cultura egipcia. Pues bueno, a lo mejor Miquelino desde su sarcófago de basalto ha conseguido transmitirnos algo para que así sea. Y ya para acabar, una frase extraída de una obra literaria egipcia que se llama Las enseñanzas de Tahotep, y dice que sea yo capaz de transmitir las enseñanzas de quienes nos precedieron, aquellos que antaño escucharon a las potencias divinas. Yo espero haber sido capaz de esta tarde de haberles transmitido algo de esa fascinante civilización egipcia y de, bueno, pues algo de aquellos dioses que nos precedieron. Muchas gracias.